Entrevista matutina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la entrevista matutina por Venevisión. Seguimos con las mañanas informativas y nos acompaña en el estudio Ángel Medina, dirigente de Primero Justicia. Buenos días y bienvenido. Saludos, Andrés. Saludos a todos los que nos ven. Empezar la entrevista preguntándole sobre las recientes órdenes de detención que se llevaron a cabo para dirigentes de 20 Venezuela. ¿Cuál es la posición de Primero Justicia? No solamente dirigentes de 20 Venezuela, sino otros tantos dirigentes políticos muy reconocidos en Venezuela. Claramente rechazamos esta nueva acción que pretende criminalizar el uso de la política o la disidencia política en Venezuela. Creo que además son acciones que no conllevan a lograr el necesario espacio para seguir avanzando en una negociación, seguir construyendo un camino que nos permita salir de esta crisis que vivimos los venezolanos. Por tanto, es obvio que hay que rechazar estas detenciones, hay que rechazar la persecución y hay que rechazar sobre todas las cosas la criminalización de la política. Otros dirigentes lo han catalogado como una especie de puerta giratoria. ¿Usted cree que sea así? Mira, yo creo que más que puertas giratorias ha sido un comportamiento recurrente de quienes están en el poder, el tema de tratar de hacer que toda actividad de oposición termine siendo un acto criminal. Y yo creo que eso no colabora a salir del atolladero en el que estamos, no colabora a crear, repito, un clima que favorezca el proceso de negociación que en este momento están dando en Venezuela, y además no colabora en términos de que los ciudadanos se sientan que tienen la capacidad y tienen el derecho y además tienen la seguridad de poder ejercer políticamente hablando su libre expresión y sus opiniones, ¿no? ¿Y cuál tiene que ser ese clima entonces desde su punto de vista? Mira, yo creo que el primero es entender que aquí hay que transitar un camino bien establecido, además en Barbados, en los acuerdos firmados en Barbados y en México, un camino que permita lograr que todos los venezolanos puedan restablecer plenamente sus derechos políticos y que la gran cantidad de venezolanos o todos los venezolanos tengan la oportunidad de poder decidir de manera libre. Yo creo que ese es el primer camino, destrabar la crisis política que permita ir destrabando las otras crisis que existen en Venezuela, como la económica, como la petrolera, como la social, como la cultural, etc. A nivel internacional, específicamente el senador Marco Rubio en los Estados Unidos solicitaba al presidente Joe Biden reactivar sanciones contra Venezuela. ¿Usted cree que las sanciones es el camino para, digamos, mantener la negociación activa? Bueno, lo primero que yo creo es que en Estados Unidos también hay actores políticos de un partido del otro. Ellos están en un proceso de pre-campaña electoral del año que viene también, y creo que todas las declaraciones que den los actores políticos en los Estados Unidos tienen que verse desde ese perfil. ¿Qué nos corresponde a nosotros los venezolanos, más que estar observando a los norteamericanos? A nosotros los venezolanos nos corresponde, y especialmente a los políticos, seguir construyendo un camino que nos permite y nos garantice a todos los actores políticos, no solamente garantías desde el punto de vista electoral, sino garantías desde el punto de vista político para reformular, para reconstruir el sistema político en Venezuela. Yo creo que esa es la labor que tenemos que hacer los que estamos dentro de Venezuela y todos los venezolanos que tenemos intención de recuperar a Venezuela. Ahora, dentro de este acuerdo de Barbados entre gobierno y oposición, se activó el mecanismo de que las personas que están inhabilitadas puedan asistir al Tribunal Supremo de Justicia a revisar estas inhabilitaciones. Ayer Leocenis García asistía al Tribunal Supremo. ¿Usted cree que este es el camino, que todos los dirigentes políticos que estén inhabilitados tienen que asistir? En este caso le pregunto por Enrique Capriles, que también es dirigente de Primero Justicia. Bueno, lo primero es entender que todas las inhabilitaciones no son desde el punto de vista institucional y legal, son correctas, es decir, son inconstitucionales y son ilegales todas las inhabilitaciones que se han dado en Venezuela en los últimos tiempos porque responden a una intención política. Siendo así, el mecanismo es un mecanismo de acuerdo político para buscar o construir una vía que resuelva el tema de las inhabilitaciones. Eso es algo que está previsto en los acuerdos de Barbados, algo que está previsto en lo que se firmó y lo que se ha venido trabajando en México. Yo creo que lo más importante ahorita es tratar de mantener ese acuerdo, de mantener esa organización que ha tenido muchísimos problemas de implementación. Uno de los primeros temas es el tema del TCJ. Es evidente que el TCJ no es un organismo que genere toda la confianza a los actores políticos de oposición, pero hay un mecanismo. Y yo creo que hay que intentar, no que ese mecanismo sea un mecanismo para ir al matadero, sino un mecanismo que permita de verdad, destrabar la situación que hay en Venezuela y sobre todo, lo que te decía al comienzo, destrabar la situación de los inhabilitados e inhabilitadas que por razón estrictamente política no pueden presentarse a elecciones. Y es dentro de su partido. ¿Cuál cree que usted será la decisión? No sé si se lo han conversado internamente en el partido de Enrique Capriles. ¿Asistirá o no asistirá? Bueno, yo creo que Enrique Capriles ha dicho que él va a consultar con sus abogados, va a consultar el procedimiento. Ya corresponde, en este caso, no solamente a Enrique Capriles. Mira, nosotros tenemos Juan Pablo Guanipa, Richard Mardo y otros tantos inhabilitados en todo el país, que son militantes de Primera Justicia, que también tienen que tomar su decisión personal. Ya el mecanismo está ahí, y es un mecanismo que se ha logrado a través, repito, de las negociaciones. Ahora, hay que entender que ese debe ser, y es la posición, al menos
la que tengo en este momento, debe ser un mecanismo no para sentenciar previamente, ni para condenar a nadie previamente, sino precisamente el mecanismo existe para ver cómo resolvemos uno de los megollos y uno de los escollos más grandes que hay en Venezuela, que son las inhabilitaciones políticas. Bien, el pasado 3 de diciembre se llevó a cabo el referéndum consultivo sobre la Guyana Esequiba. Quisiera saber su posición, qué opina usted sobre esta consulta que se le hizo a los ciudadanos venezolanos. Mira, yo creo que ya Nicolás Maduro tomó una decisión política y está avanzando en la decisión política. Y está avanzando, lo estamos viendo ya con una ley, no solamente una ley especial de protección que él habló y una ley del Estado Esequibo que ahora pareciera que es una ley toda conjunto, todo es lo mismo, sino que están avanzando en otras decisiones administrativas, otras decisiones políticas, otras decisiones institucionales y además decisiones militares en términos de la Guyana Esequiba. ¿Qué creo yo? Creo que evidentemente a partir del domingo hay una preocupación general en la región, no solamente por el estado de paz de la región, sino porque va a haber una modificación de las estrategias de seguridad de muchos países vecinos de Venezuela y de Guyana. Recordémonos que no solamente Guyana tiene un conflicto territorial con Venezuela, también lo tiene con Surinam. Por tanto, yo creo que ahora lo que mejor sirve para el país, lo que mejor sirve para la región, es poder construir lo que decía bien el marco del Acuerdo de Ginebra, construir un espacio donde a través de buenos oficios de las Naciones Unidas se permita una solución amistosa, concertada, pero además viable y posible entre los venezolanos y entre los guyaneses. Porque yo creo que al final nuestra defensa, y al menos la posición que tengo, es defender la soberanía, es un acto que implica no defender la soberanía a costa del peligro o a costa de la inminencia de más problemas para los venezolanos que ya tenemos suficiente. Creo que es un proceso que tenemos que dar de defensa de nuestra soberanía, sacando el mejor provecho posible y que esto nos permita reivindicar nuestro reclamo histórico sobre el Esequibo. Ahora, la Corte Internacional de Justicia, hasta abril del próximo año, tiene el gobierno venezolano para acudir y presentar su defensa. Sí. ¿Usted cree que el gobierno tiene que seguir ese camino en la Corte Internacional de Justicia? Es que el camino está ahí. O sea, una de las cosas que creo que tú no puedes negar que eso existe y eso está avanzando. Muy por el contrario, yo creo que aquí ha faltado el llamamiento del gobierno a otros tantos expertos, a otros tantos técnicos, a gente que tiene una experiencia diplomática asombrosa. Ha faltado el llamado a esas personas para que terminen de incorporar y crear un gran equipo de Estado, no de gobierno ni de partido, de Estado, que pueda defender los intereses que además son legítimos de Venezuela. Nuestra reclamación histórica es legítima, es cierta, es verdadera y argumentos tenemos de sobra para demostrarlo ante la Corte y ante el mundo entero. Y por eso es que hago un llamado a que nuevamente se invite a los expertos que han tenido décadas trabajando sobre esto y que tienen un conocimiento genial y brutal sobre lo que está sucediendo y que pueden ayudar muchísimo a defender la posición histórica de Venezuela. También el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que va a realizar algunas maniobras militares en conjunto con Guyana. ¿Usted cree que esto sea una provocación o puede escalar a mayor este conflicto? Yo vuelvo al tema, por eso te decía que aquí están modificándose todas las estrategias de seguridad en una región que hasta ahora era una región que era muy pacífica. Con este tema, con esta escalada de tensiones que pareciera que está sucediendo, evidentemente todos los países de la región van a reorganizar o recomponer su estructura de seguridad. No solamente desde Estados Unidos, también estás viendo a Brasil. Brasil está enviando tropas a la frontera con Guyana, a la frontera con Venezuela. ¿Por qué? Porque está repensando su estrategia de seguridad y creo que Surinam también lo va a hacer. Por tanto, la Commonwealth también va a modificar, y esto estoy hablando del Reino Unido, va a modificar su estrategia de seguridad. Y el CARICOM también va a empezar a trabajar sobre un marco de estrategia de seguridad que en medio de una crisis que pareciera que está increciendo, que cada día va generando más tensión, pudiera terminar en una confrontación incluso que vaya más allá de los micrófonos, pero que al final nadie en Venezuela quiere, ningún venezolano, y estoy seguro que ningún guyanés tampoco quiere, y por supuesto ningún latinoamericano quiere apostar a ella. Creo que hay que borrar de todas cualquier pensamiento que pretenda hablar de una estrategia militar de confrontación militar, porque Venezuela no está preparada, pero lo más importante, Andrés, los venezolanos no queremos ninguna confrontación militar. A pesar de que te digo que yo hago el reclamo del derecho histórico que tiene Venezuela sobre el Esequibo, ese no puede ser sobre la sangre de nuestros compatriotas venezolanos, ni la tuya, ni la mía, ni la de nadie, y no puede ser a través de la violencia. Volvamos al Acuerdo de Ginebra, que ese es un acuerdo amistoso, a través de una negociación entre las partes, que es lo más sensato, además más sensato por un país como Guyana, que es un país bastante precario desde el punto de vista económico, y lo más sensato para un país como el nuestro, Venezuela, que es un país que está viviendo de las crisis, quizás la más profunda que se ha habido en los últimos 100 años en Venezuela. Ya para finalizar, 2024, ¿qué escenario se plantea la oposición? ¿Se va a mantener la unidad? Yo creo que el escenario más importante del año 2024 es lograr condiciones electorales para que todos los venezolanos en el 2024 decidan quién va a ser el presidente o presidenta de esta nación.
Yo creo que ese es el camino. El camino estratégico es seguir fortaleciendo los acuerdos de Barbados, los acuerdos de México, que son garantías electorales no para los políticos, para toda Venezuela, para ti, para mí, para todos los venezolanos. Así que el 2024 tiene que ser el año donde definitivamente los venezolanos puedan votar de manera libre y puedan votar sobre su futuro. ¿Cómo se logra esa unidad? ¿La candidata seguirá siendo María Corina Machado? Mira, yo creo que la unidad se logra en la medida que tengas dos elementos. Uno, responsabilidad. ¿Qué quiere decir con responsabilidad? Que la dirigencia política entienda que todas las decisiones que tomemos van a afectar los próximos 6 o 7 años a este país. Esto es lo más importante. Y segundo, garantía de unidad. ¿Y qué significa la garantía de unidad? Que esto no es un proceso político para ti, Andrés, o para mí. Este es un proceso político para los venezolanos y, por tanto, despersonalizar la discusión y hacer que la discusión sea sobre los valores y sobre lo que queremos los venezolanos, creo que es la base fundamental de cómo nos debe enfrentar el 2024, que ahora es que quedan obstáculos. Y ahora, ¿cómo se está preparando Primero Justicia para este 2024? ¿Plantean también, después de las presidenciales, en elecciones de alcaldes y gobernadores, quieren plantear algún tipo de candidato, quieren plantear candidatos? Mira, todo partido que respira, aspira, como dicen por allí. Y así que al final Primero Justicia está preparado y está preparándose desde mucho tiempo, no solamente en el campo electoral, en el campo de la organización, sino en el campo de cultivar nuestros liderazgos que puedan permitirse tener representación, no solamente a nivel municipal, regional y también a nivel nacional, porque al final ese es nuestro objetivo, llegar a conquistar el poder para transformar definitivamente a Venezuela. Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, Andrés. Bien, amigos, estuvo con nosotros Ángel Medina, dirigente de Primero Justicia. Yo soy Andrés Díaz Hernández. Las invitaciones es que sigan con mucha más información de las mañanas informativas con Noticiero Venevisión. Entrevista matutina